Listo, buenos días. Hoy les vamos a presentar el manejo ventilatorio invasivo y el riesgo de iatrogenias en pacientes con COVID-19 que desarrollaron SRA mediante la revisión de la literatura. Este trabajo está presentado por mi compañera Daniela Rivera y mi persona Kimberly Peterson, que elegimos como opción de grado el diplomado. Entonces, en cuanto al árbol de problemas, logramos identificar causas. Las principales eran parámetros ventilatorios elevados como movilidad del paciente y la sedación. En cuanto a los efectos en el sistema de salud, se presentaron aumento de la estancia hospitalaria y no disponibilidad de los recursos. Y en cuanto a los efectos sobre el paciente, aumento de la morbimortalidad, deterioro del intercambio de gases y debilidad muscular. Seguimos con la estadística, donde se presentó que a nivel mundial se registraron 676.480.935 casos positivos, en Colombia 6.359.093 casos confirmados y en Antioquia, específicamente en Medellín, 950.809 casos, teniendo en cuenta que esos datos se tomaron en febrero del año 2023. Bueno, entonces la información para el manejo del SRA consecutivo a la COVID-19 es muy variable, por lo tanto, esta revisión tiene como objetivo fundamentar y estructurar el manejo ventilatorio para un adecuado reclutamiento alveolar y una mínima tasa de presentación de Billy mediante la implementación de los parámetros de protección pulmonar, como lo son un PEP de 5 a 8 centímetros de agua, un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilogramo, una presión inspiratoria pico menor a 35 centímetros de agua, una presión meseta menor a 30 centímetros de agua y una FIO2 según necesidad. Entonces, en base a esto, nos formulamos la pregunta problema de cuál es el manejo ventilatorio invasivo y riesgo de iatrogenias en pacientes con la COVID-19 que desarrollaron SDRA. Listo, en cuanto al objetivo, nuestro objetivo general era describir el manejo de ventilatorio invasivo y riesgo de iatrogenia en pacientes con COVID-19 que desarrollaron SRA. En cuanto al objetivo específico, planteamos tres: el primero, identificar el manejo ventilatorio asociado al riesgo de barotraumas y volutraumas; el segundo, detallar los factores asociados al manejo ventilatorio y falla multiorgánica; y por último, tenemos que determinar el manejo ventilatorio asociado al riesgo de estrés mecánico muscular. Entonces, en cuanto al estado del arte, el primer artículo que encontramos es del año 2020, en el cual buscan determinar la incidencia de barotraumas en pacientes con COVID-19 con ventilación mecánica al menos 2 días, esto como sus criterios de inclusión. Estos tuvieron como resultado que el 40% de los pacientes presentó barotraumas, e incluso siendo ventilados con parámetros de protección pulmonar. Tampoco encontraron una diferencia en los valores de PEP en pacientes que presentaron y los que no presentaron barotrauma, pero sí fue llamativo que la presión pico, la presión plato y el volumen corriente, las últimas 24 horas antes de presentar la iatrogenia, en este caso el barotrauma, tuvieron valores más bajos en pues, en esos pacientes que presentaron barotrauma. El segundo artículo es del año 2021, en el cual buscan determinar los factores de riesgo para desarrollar barotrauma en pacientes con SRA asociada a la COVID-19. Esos tuvieron como resultado, evaluaron parámetros como la PIB, el PEP y el volumen corriente, en los cuales determinaron que el PEP era el factor con mayor influencia y riesgo en estos pacientes. Bueno, en cuanto al tercer artículo, entonces fue realizado en el 2018. Su objetivo era como conocer las interacciones entre el corazón y el pulmón durante la ventilación mecánica y se obtuvo como resultados que los pequeños aumentos en la PEP pueden ocasionar una disminución en la precarga y en el gasto cardíaco y que además la PEP y los volúmenes corrientes altos son como los principales determinantes de la poscarga durante la ventilación con presión positiva. Y por último tenemos este artículo del 2020 donde describe pues como los métodos para monitorizar la función del diafragma y los principales mecanismos que se asocian a su disfunción. Entonces dentro de estos principales mecanismos entonces está la severidad de la enfermedad, la estancia en UCI y el tipo de miotrauma que presente. Y además se evidenció que la profundidad en la sedación puede ocasionar pues como o afectar directamente el esfuerzo respiratorio del paciente. Bueno, continuamos entonces con los antecedentes históricos. La primera vez que se habló de iatrogenia fue en el año 1924 y digamos que se terminó a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando y ha ido implementando nuevos conceptos a su definición. Listo, ya seguimos con los antecedentes legales. Principalmente tenemos la resolución 8430, que es específicamente en el artículo 10 y 15, el cual esta investigación no genera ningún riesgo a la población, ya que se basa como métodos de búsqueda en bases científicas y por ende no necesita un consentimiento informado como lo indica la ley. También se relaciona con la declaración de Helsinki, ya que va a aportar, pues esta esa búsqueda en la literatura va a aportar al medio clínico. También en cuanto al código deontológico, tiene relación al artículo 2, 3, 16 y 17 en cuanto a una formación académica integral, incentivando el pensamiento crítico y la investigación. Y por último, tiene relación con el objetivo número 3 de desarrollo sostenible, ya que busca garantizar como el bienestar de toda la población que estuvo afectada por esta crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Bueno, entonces comenzamos con el marco teórico. Primero vamos a hablar de ventilación mecánica, donde pues ya sabemos que es un tratamiento de soporte ventilatorio que nos permite mantener una adecuada oxigenación e intercambio gaseoso y eso va a disminuir el trabajo y la fatiga de los músculos respiratorios. Dentro de las indicaciones, entonces, primero tenemos las indicaciones según la mecánica ventilatoria, donde van a tener en cuenta la frecuencia respiratoria, la capacidad vital y el volumen minuto. Continuamos con las indicaciones clínicas, cuando el paciente presenta IRA tipo 1 y 2, un compromiso neuromuscular, una inestabilidad hemodinámica o que presenta aumento del trabajo respiratorio. Y por último, entonces tenemos las indicaciones según la gasometría arterial o el intercambio gaseoso, cuando el paciente presenta una presión arterial de oxígeno, presión de CO2, PO2 y pH. Listo, ya en cuanto a los efectos a nivel pulmonar y cardíaco, tenemos que todos estos efectos se dan porque durante la ventilación mecánica los pulmones se relacionan constantemente con otros órganos. Entonces, a nivel cardiovascular, el efecto más importante es la disminución del gasto cardíaco como consecuencia de la disminución del retorno venoso. Entonces, todos esos factores están relacionados con la hiperinsuflación pulmonar y con el aumento de la presión intratorácica, que esto va a afectar directamente la función cardíaca, ya que va a comprimir los vasos sanguíneos y va a disminuir el flujo sanguíneo. Ya a nivel pulmonar, la ventilación mecánica aumenta la ventilación al espacio muerto, por lo que em, se hipoventilan las zonas con mayor perfusión sanguínea y va a haber un desbalance en la ventilación-perfusión. Ya seguimos con la definición de COVID-19. Tenemos que los coronavirus son un grupo de virus que causan infecciones respiratorias en seres humanos. A finales del 2019 surgió el SARS-CoV-2, que se conoció como un coronavirus de alta capacidad de transmisible. Tiene como principales signos y síntomas la fiebre, tos, adinamia, anosmia y augesia. Ya en cuanto a la epidemiología, se presentó el 81% de los casos eran leves, 14 requirieron estancia en UCI y ventilación mecánica y 5% fueron casos severos con falla multiorgánica. Se dice que la edad media de presentación pues, de este virus es de alrededor de 50 y 60 años. Ya en cuanto al diagnóstico, el gol estándar es la prueba PCR, donde que se puede realizar por medio de frotis de garganta, esputo y líquido bronquial, y se puede realizar otras pruebas de detención de anticuerpos, más que todo en la fase tardía de la enfermedad, y la tomografía axial computarizada de tórax. Ya en cuanto a la ventilación mecánica, el objetivo principal es implementar estrategias de protección pulmonar y la posición prono. Ya en cuanto a los parámetros, se deben de utilizar volumen corriente, presión plato y frecuencia respiratoria bajas y PIB elevado de alrededor de 12 a 17 centímetros de agua, ya que eso ha demostrado una mejoría notable en la oxigenación. Bueno, y por último hablamos de iatrogenia, que son todos estos efectos contraproducentes derivados de la atención médica, que son inconscientes e involuntarios y que pueden afectar la integridad física y emocional del paciente y los familiares. Entonces, los pacientes que tienen pues como una patología pulmonar preexistente, al utilizar ventilación mecánica sin estrategias de protección pulmonar, pueden verse más afectados y tener mayores traumatismos a nivel pulmonar. Entonces, dentro de las iatrogenias presentadas en ventilación mecánica, tenemos primero el barotrauma, que se da por las altas presiones que llevan a una sobredistensión y una ruptura alveolar, el volutrauma, que se da por un estiramiento repetitivo por altos volúmenes corrientes, el atelectrauma, que se da por el cierre y la apertura alveolar repetitivo, y por último el biotrauma, que se relaciona con la secreción excesiva de marcadores inflamatorios debido al volutrauma y al barotrauma. Bueno, en cuanto a la metodología, entonces tenemos un enfoque cualitativo debido a que pues, nuestra investigación, la información se extrajo de diferentes fuentes y se profundiza en los conceptos involucrados. Y dentro del diseño, entonces, una revisión narrativa, ya que la pregunta que formulamos es amplia, tiene un enfoque global y no se enfoca en variables específicas. Listo, ya en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, tenemos pacientes que presenten COVID, SRA, ventilación mecánica y iatrogenias, que sean artículos de bases científicas de alto impacto, artículos de libre acceso y que mencionen parámetros de protección pulmonar y que generen BILI, y que sean revisiones narrativas, estudios observacionales y estudios de casos y controles. Ya en cuanto a la pregunta pico, tenemos en población adulto con COVID-19 que esté en ventilación mecánica y que el resultado sea la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica y que sean artículos presentado en un rango del 2018 al 2023. Bueno, continuamos con el algoritmo de búsqueda. Dentro de esto entonces se filtraron las palabras claves anteriormente mencionadas dentro de diferentes bases de datos con los criterios de inclusión y exclusión y se extrajo un total de 9 artículos. Bueno, entre los productos esperados entonces se van a obtener 2 ensayos de reflexión que se asocian a la opción de trabajo de grado del diplomado. Y ese sería pues como el cronograma de actividades que se desarrolló durante todo el semestre académico, elaborando los protocolos de atención de anteproyecto y estructurando el ensayo para el diplomado.
Y por último tenemos el presupuesto, el cual en insumos contamos con el Internet y en equipos con 2 computadores que nos dio un total de 5.390.000. Y esta fue la bibliografía que utilizamos para esta presentación. Muchas gracias.